Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este panel Open Source, que es ¿y por dónde empiezo? Mi nombre es Miguel Parrela, soy estratega de Open Source en Microsoft. Hoy día me acompañan una serie de panelistas todos, geniales y vamos a estar por los próximos 50 y tantos minutos con todos ustedes acerca del Open Source, qué significa, por qué es importante y qué podemos hacer en esta etapa del año para ponernos un poco al día y desarrollar nuevos skills, nuevas destrezas, habilidades en este mundo espectacular, maravilloso y súper vasto que es el open source. Vamos a empezar con introduciendo a todos los compañeros del panel el día de hoy. Les voy a pedir a cada uno de ustedes que se presenten, pero que además nos cuenten un poco por qué creen que es importante el open source, qué significa el open source para ustedes y cómo piensan que el open source influencia a la sociedad. ¿Por qué no empezamos primero con mi amiga Dulce? Hola, buenas tardes a todos, mucho gusto. Mi nombre es Dulce Villarreal y soy Blockchain Developer en IOV Labs. IOV Labs es una organización que trabaja con diferentes open source projects como rck.co y RIF, y Decentralized Storage y Smart Contracts, todo lo relacionado con blockchain, Bitcoin. Y todo este mundo es open source. Entonces, para mí, open source es muy importante porque te permite crear reglas de colaboración claras, pragmáticas, que te permiten libertad. Y para mí el código abierto es libertad, la libertad para modificar, reusar y mejorar el código, obviamente dependiendo del tipo de licencias. Y al mismo tiempo, el open source ha permitido el desarrollo de la sociedad, la innovación, y creo que en ese sentido, a veces me parece que el código abierto es como magia. ¿En qué sentido magia? Porque es una magia que nosotros los developers creamos para mejorar casi mágicamente la vida de las personas. Y lo vemos ahora con código, podemos hacer muchas cosas que parecen magia. En este sentido, en IOV Labs trabajamos a través de proyectos de open source o de código abierto porque buscamos impactar positivamente la vida de las personas. Eso para mí, por esa razón, open source es tan importante. Gracias. Pedro. Uh, Hola, yo soy Pedro, yo trabajo en GitHub, soy ingeniero de soluciones, yo hablo desde Brasil, entonces van a ver que yo tengo este acento de brasileño, hablo como que un portuñol, pero creo que van a entenderme. Para mí, open source es importante porque permite a los desarrolladores y empresas traer las experiencias de toda la comunidad de más de 50 millones de desarrolladores que tienen en el mundo a sus proyectos personales o proyectos corporativos. Así ellos no tienen que reinventar la rueda, creando funcionalidades que sean comunes o que otras empresas, otros desarrolladores ya crearon. Así van a bajar una librería, framework o IDE que ya tienen las funcionalidades que necesitan. Bien, por ejemplo, si tenemos el proyecto de no sé, un agujero negro, un proyecto Python que utilizó librerías de gráficos, diseños, cálculos que fueron creados por la comunidad y son utilizadas en otros proyectos también. Así, open source es importante porque las empresas y los desarrolladores pueden innovar más rápido y desarrollar proyectos más rápido porque pueden concentrar sus recursos en funcionalidades que realmente importan. Gracias, Pedro. Y por último, Ángel. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Ángel Ramírez, fundador de la comunidad NinjaCom. Actualmente soy administrador de servicios cloud y aplicaciones dentro de la célula de innovación en teléfonos de México. Soy ingeniero en sistemas computacionales del Instituto Politécnico Nacional en México. Y pues bueno, para empezar, el open source para mí es importante, puesto que permite crecer las cosas, hace que el conocimiento crezca y
pues vaya, que el open source está más inmiscuido dentro de nuestra vida cotidiana más de lo que pensamos. Y también pienso que el open source es un gran catalizador para generar cambios positivos en la sociedad. Entonces, ¿qué mejor que generar estos cambios y generar un ambiente en donde las ideas puedan crecer, el conocimiento lo podamos compartir y pues todo esto siempre va a estar a nuestro alcance? Como por ejemplo, todos tenemos nuestros celulares, todos usamos servicios en la nube y generalmente todos estos servicios están construidos con tecnologías open source y nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Y pues actualmente en mi trabajo estoy dentro de la célula de innovación y como bien mencionaba Dulce, lo que nos ha permitido hacer varias cosas a nosotros es que existen ya soluciones open source las cuales nosotros podemos retomar y adecuar, aumentarles valor y generar soluciones de tecnología para la empresa. Gracias y bienvenidos, Ángel, Pedro y Dulce. El open source o código abierto es un modelo de desarrollo de software en el que los usuarios pueden ver, modificar y distribuir el código fuente, haciéndolo así accesible para todos. En este panel hoy queremos explorar un poco no solo los beneficios para estudiantes y profesionales de tecnología, sino un poco experiencias y mejores prácticas para contribuir e involucrarse en el código abierto. Pero quisiera empezar con quizás un poco hablar de mitos y realidades sobre el open source. Pero, ¿el open source es menos seguro que otro tipo de software? No, por contrario, en verdad, como un software open source tiene varios desarrolladores utilizando y contribuyendo con el código, también tendrás más gente que está trabajando para encontrar bugs. Así que más ojos en un código van a encontrar más bugs también. Y Ángel, ¿el open source es algo que no le interesa a las corporaciones, a la empresa privada, a las grandes organizaciones? Para nada, el open source es muy llamativo para las grandes empresas, principalmente para las que son de base tecnológica, puesto que les permite ahorrarse mucho dinero que gastarían en licencias de software propietario. También para aquellas que comercializan soluciones cloud, ya que el entorno open source pues favorece que distintas comunidades crezcan estos productos agregándoles valor. Ok, y entonces solemos pensar a veces en el open source como algo restringido, digamos, un poco al mundo académico. Pedro, ¿es eso cierto? ¿Es el open source solamente algo de las universidades, de investigación? Mm, no, también no. Por supuesto, se puede utilizar en la academia, por ejemplo, como dijo, del agüero negro, pero también empresas pueden utilizar open source para apoyar un proyecto de desarrollo con librerías o frameworks, o también, como dijo Ángel, para ahorrar dinero con licencias. Y Dulce, ¿se puede hacer carrera con open source? ¿Es algo que yo pueda poner en mi resume y contar una historia de cómo ha sido mi desarrollo como profesional? Absolutamente, absolutamente. Hoy en día, tanto corporaciones como startups y en Silicon Valley y de manera global usan y crean código abierto. Tú como developer, yo te recomendaría empieza con open source cuanto puedas, porque además te permite mostrar tu portafolio, tus skills, tus habilidades, pero además te permite mostrar tu interés en solucionar tus propios problemas como developers, porque en realidad nosotros vemos un problema y lo solucionamos y creamos una librería o creamos la solución, ¿no? Pero creo que aún más importante, muestra tu personalidad y tu interés de querer contribuir a la comunidad. Yo creo que hoy en día eso, querer contribuir y compartir conocimiento es de lo más importante. De hecho, en donde yo trabajo, que es rck.co, muchos de los developers que contratamos es porque han participado en proyectos open source, precisamente porque nosotros somos una empresa que se basa en código abierto. Yo, de hecho, quisiera añadir que, bueno, tenerlos a todos ustedes aquí creo que es un ejemplo de que se puede tener una carrera en la que el open source te defina un poco como profesional. Siempre hay
tecnologías, experiencias puntuales, digamos, organizaciones en las que uno ha trabajado, tipos de proyectos que uno ha hecho, pero al ser un modelo de desarrollo de software, creo que lo interesante del open source es que te expone a muchas experiencias particulares y que siempre lo puedes contar en tu resume. Incluso mucha gente se habla de, bueno, usas GitHub o usas tu historial de contribuciones en abierto como parte de contar el tipo de tecnologías y el tipo de colaboración global en múltiples idiomas, con gente en distintas culturas y partes del mundo con las que puedes interactuar cuando trabajas en una comunidad de código abierto. Pero una pregunta, yo oigo esto mucho de las empresas, ¿no? La ventaja de atraer talento y desarrollar talento, pero también un poco quizás el mito de que el open source implica que no hay licencia, ¿no? Es un software no licenciado. ¿Es eso cierto, Ángel? Para nada, es un gran mito. El open source sí tiene licencia y es en realidad un acuerdo de términos de uso entre el autor y el usuario. Y las hay en distintos modelos. Cada uno especifica las permisiones sobre el software que se va a tener. Sin embargo, de acuerdo a la Open Source Definition, el open source se caracteriza por garantizar el uso, modificación, redistribución del software a cualquiera para cualquier propósito, ya sea en su forma original o modificada. ¿Implica eso quizás entonces, Dulce, que el open source es siempre gratis? Qué buena pregunta. Esa es una confusión normal. El software, el open source no es necesariamente gratis y tampoco hay que confundirlo con el free software, que de hecho el free software es una cosa y el open source es otra. Tienen diferentes reglas. En el caso del open source, se puede distribuir de manera comercial, es decir, puedes hacer dinero. Y bueno, tú, José, que tienes muchísima experiencia en open source ya muchos años, ¿nos puedes contar un poco cómo podemos cuáles son los modelos de negocios y cómo se puede monetizar con open source? José, perdón. Bueno, sí, yo creo que Ángel y tú tocan dos puntos interrelacionados, que es el tema licencias y el tema costo, y eventualmente lo que con ese conjunto es lo que hablamos de la monetización del open source. El open source existe desde hace muchas décadas y se ha monetizado desde hace muchas décadas también, pero es un modelo de desarrollo de software, no es un modelo de negocios en sí. Se adapta a modelos de negocios como servicios de consultoría, de training, adaptación e incluso en este mundo del SaaS y del cloud computing, la oferta de servicios administrados basados en tecnologías open source. Y creo que hoy hay mucha tela que cortar en este espacio. Hay muchas startups con valuaciones billonarias hoy en día que están construidas sobre productos open source y que el éxito comercial de esa monetización del open source se traduce de alguna manera también en cuánto dinero puede inyectar esas compañías en las comunidades para que puedan existir eventos, conferencias, sean físicas o virtuales, y pues infraestructura, buena documentación, todas esas son cosas que de alguna forma u otra esta explosión de la monetización del open source ha permitido, aunque el open source en sí mismo existe desde hace muchas décadas. Quisiera con eso quizás pasar a la siguiente pregunta. Hemos escuchado por todos estos años que ha existido el open source, cosas como eh, la evolución de quizás cómo se hace el open source. El concepto existe, no ha cambiado, el tipo de tecnologías ha cambiado, creo que hay nuevas tecnologías e incluso tendencias en nuestra industria que están definidas por el open source. Un ejemplo es Big Data. Pero quizás la pregunta es para Pedro. Quisiera preguntar, ¿es ahora el open source más democrático, más accesible o se podría decir incluso más social? Sí, yo digo que sí, porque ahorita es más fácil para un desarrollador que esté pensando a desarrollar, a hacer contribuciones a un proyecto y también hoy es imposible crear una aplicación desde cero que no utilice software open source. Así, por ejemplo, cuando vas a desarrollar, no vas a crear un nuevo archivo en blanco y empezar a digitar.
tener un framework, va a utilizar una IDE y un lenguaje que es muy probable que sea un lenguaje open source. Si, por ejemplo, cuando estamos hablando de los proyectos que tenemos dentro de GitHub, casi 4 millones de estos proyectos tienen dependencias de los top 50 proyectos open source. Sí, proyectos como React, Rails, TensorFlow, Express. Así que tenemos proyectos y lenguajes que están teniendo más visibilidad y creciendo, pero también tenemos los lenguajes más tradicionales y frameworks más tradicionales que aún se quedan como una tendencia. Pero sí, es muy más democrático porque es más fácil de tener acceso. Creo que tocas varios puntos interesantes, que de las cosas que han cambiado. Conocemos que el open source ha existido, muchos productos como puede ser Linux o productos de la Apache Foundation, bases de datos como MySQL, Postgres, ya se conoce su éxito, su valía, para qué son buenos, pero creo que resaltas algo importante y es el rol del open source como el default. Es lo primero que vas a hoy en día considerar, ya sea en tu IDE, en tu lenguaje de programación, en tu application framework, en tu base de datos, en tu infraestructura, es open source y eso es algo importante. Y luego también hablas de la parte social, es mucho más fácil hoy en día conectar, no hay quizás una lista de correo, un canal de IRC, incluso a veces un poco hasta barreras de lenguaje. Creo que hemos podido reducir un poco al permitir que conectes con gente más local, más cerca a ti, y eso es algo fenomenal que definitivamente ha sido un cambio. Hemos hablado de distintos roles en el mundo open source. Hablamos, por ejemplo, de los que monetizan, los productores, los distribuidores del open source. También hablamos de los que lo hacen, las personas que contribuyen al open source. Y está ese rol como intermedio de los mantenedores de open source. Quizás hablabas, Pedro, de los 50 millones de personas que están en GitHub. No todos son mantenedores, pero tampoco todos son contribuidores. ¿Quiénes son todas estas personas? ¿Qué papel juegan? Ángel, ¿nos puedes dar unas pistas en este tema? Claro que sí. Pues en el open source nosotros vamos a ubicar tres actores que van a ser muy importantes. Bueno, cuatro. En orden serían los usuarios, los contribuidores y los mantenedores o maintainers. ¿Qué pasa con ellos? Los usuarios son todas aquellas personas que usan el software, pero que no generan código ni documentación y tampoco llegan a clasificar algunos issues existentes del software. En ocasiones llegarán a reportar algún problema, sin embargo, muchas de esas ocasiones en las que lo reporten será porque van a necesitar más ayuda de la que ellos podrían brindar para corregir ese problema. Ellos son los usuarios. Por otro lado, tenemos a los contributors o los contribuidores, que son aquellas personas que están generando código nuevo o documentación en su caso, pero aún necesitan de alguien que revise sus códigos. Ellos pueden hacer pull request, por ejemplo, en GitHub o en la plataforma que usen, GitLab, etcétera, etcétera. Y aún necesitan todavía esa guía para que alguien pueda incluir las contribuciones que hacen los contribuidores al proyecto principal. O sea, que haga el merge, como se conoce en estas plataformas, de todos sus cambios, ya que por lo general los contribuidores no tienen permisos para hacer commit o merge de sus propios cambios. También están, después están los maintainers, que son las personas que revisan e integran el código de los contribuidores, puesto que estos sí tienen commit access. Y en general son los primeros en ejecutar el código, en revisar todas las nuevas contribuciones y hacer los correspondientes integraciones al proyecto en sí. Y pues no menos importante, este cuarto actor son los patrocinadores o patrons, los cuales van a brindar fondos a la comunidad de desarrollo con la finalidad de crecer el proyecto open source y que así pues no quede abandonado.
Usualmente estos actores los podemos ubicar por cantidad en un embudo, puesto que habrá siempre más usuarios que contribuidores y a su vez habrá más contribuidores que maintainers. Y pues vaya, esto es un papel muy importante, puesto que de estos actores depende la sostenibilidad de un proyecto open source, puesto que a medida que los usuarios crecen, se van volviendo contribuidores, ¿no? Y a medida de que van aprendiendo, van creciendo estos contribuidores, se pueden volver maintainers. Y pues esto va haciendo cada vez un poquito más sostenible estos proyectos. En el mismo sentido, pues la sostenibilidad de un proyecto open source tiene mucho que ver con la cultura de la comunidad que consume y produce el software. Comenta Henry Chu, maintainer de Babel, que, bueno, por ejemplo, la cultura de su comunidad eh, debe ser que siempre se apoye con lo que se pueda, con lo que esté a sus posibilidades, desde el tiempo que le dedican, incluso pues, y pues bueno, esto hace a que todos asumamos nuestro rol de responsabilidad y no ignoremos el costo que conlleva el mantener un proyecto de software de esta magnitud, haciendo pues que todos tomemos responsabilidad de todo lo que está pasando. Me encantó tu analogía del funnel, del embudo, y creo que haces una observación interesante que es como esa graduación de los usuarios, de los consumidores, bueno, a mantenedores o un poco más a contribuyentes, a productores. Ah, Creo que no hay fórmulas mágicas escritas aquí, como que en principio lo intuitivo sería que deberían haber más personas contribuyendo a un proyecto open source que usándolo, pero los usuarios también creo que aportan algún tipo de beneficio, Ángel. No sé si, ¿qué piensas tú? ¿Piensas que es mejor tener un proyecto open source con muchos mantenedores y pocos usuarios? Muchos usuarios, pocos contribuidores. ¿Dónde está el balance? ¿Qué piensas sobre eso? Y luego le quiero hacer una pregunta a Pedro, pero empecemos contigo, Ángel. ¿Qué opinas? Claro, eh, pues en realidad siempre se espera que haya más usuarios que contribuidores y que mantenedores, puesto que si no se tienen muchos usuarios, muy probablemente no se esté aprovechando de la mejor manera el tiempo de los contribuidores ni de los mantenedores. Entonces, se esperaría que siempre haya muchos usuarios que estén dispuestos a emplear nuestro proyecto o emplear los proyectos de software y pues que estos mismos usuarios posteriormente se vuelvan contribuidores. Sin embargo, sí, pues en este orden tendría que ir sucediendo. Ok, voy a preguntar algo a Pedro y luego vamos con Dulce, pero eh, si una comunidad tiene muchos usuarios y hay un grupo de esos usuarios que podemos desarrollar y convertirlos en contribuidores o eventualmente mantenedores, creo que eso es algo positivo. Pero ahora digamos que hayan algunos usuarios que en realidad siempre van a ser usuarios, pero les interesa el tema sostenibilidad, les interesa el éxito de este proyecto, porque no quieren usar un componente, una librería, un producto que luego vaya a desaparecer o que se vaya a desarrollar de manera muy lenta o que no vaya a poder dar respuesta a problemas de seguridad, etcétera. Quería preguntarle a Pedro sobre GitHub Sponsors y en particular cómo piensa GitHub que eso podría ayudar a que los usuarios puedan conectar con los mantenedores en estos temas de sostenibilidad. Sí, buenísimo punto, porque este es el principal punto porque GitHub creó los sponsors. Ah, porque hablamos con muchos mantenedores y también con comunidades y proyectos que nosotros vimos que había veces que un mantenedor, había solo uno mantenedor y muchos usuarios y el mantenedor no tenía tiempo disponible o no conseguía atender todas las demandas y otras veces los desarrolladores también tenían como que un trabajo de 8 o 10 horas y después en su tiempo libre tendrían que mantener un software.
Así con sponsors, GitHub, lo que queremos es que muchos de estos mantenedores puedan dedicarse a mantener un proyecto o que usuarios puedan como que poner ofertas de dinero para tener una feature o que empresas puedan contribuir para que un proyecto no sea, que no sea descontinuado. Y es muy importante porque en el primer año GitHub está como que contribuyendo el mismo valor. Por ejemplo, si yo voy a dar $1 a un proyecto, GitHub va a dar otro $1 y el mantenedor va a recibir $2 de incentivo. Y ahora con el COVID vamos a tener este dado por todo el tiempo de la pandemia. Así que estamos intentando también estimular que mantenedores y desarrolladores desarrollen soluciones tanto para la pandemia cuanto soluciones para la comunidad, y la empresa está contribuyendo con su propio dinero para eso. Y los sponsors ya están disponibles en México también. Ah, qué buena noticia. Y no, voy a anotar lo del COVID, te lo voy a preguntar más adelante, no te me vas a escapar, pero ahora quiero cambiar el tema un poquito, hablar sobre cómo empezar, cómo acercarnos a los proyectos open source. Todo esto suena dulce, complejo. ¿Es esto algo que nada más puedo empezar a contribuir cuando ya yo sea un senior developer? ¿O al contrario, es un buen momento cuando estoy más junior en mi carrera empezar a contribuir con open source? Y si es así, ¿por dónde empiezo y cuáles serían las mejores prácticas? Dulce, estás en mute. Ya, creo que es una de las cosas más importantes es por dónde saber empezar. Y es empezar hoy, ahora, empezar a buscar proyectos de open source que te gusten, que estén alineados con tus intereses. Como Ángel lo explicó, está la capa de usuarios, los contribuidores, los maintainers. Si eres usuario de un proyecto que te gusta, lo primero que puedes hacer es, terminando esta charla, ve a GitHub o donde esté ese proyecto open source, hazle fork y empieza a leerlo, a testearlo. Creo que a veces nos quedamos con la idea de que para trabajar en un proyecto open source tenemos que tener un PhD o ser un senior developer, cuando en realidad el open source es comunidad. Y al ser comunidad significa que necesitamos tanto los usuarios como contribuidores. Puedes pasar de ser usuario a ser contribuidor muy sencillo, testear. Muchas veces nosotros, developers, lo que menos podemos hacer es testear las cosas, y es de lo más importante, ¿cierto? Y aunque hay software de automatización para testear las cosas, no hay nada como los ojos humanos. Entonces, ve, hazle fork al proyecto que te guste, que se alinee con tus valores, con cosas que a ti te interesen, temas del COVID que vamos a hablar más adelante. Por ejemplo, en mi caso fue muy claro que tenía que ser algo de blockchain, que estaba interesada. Y luego dije, ok, tiene que ser algo de blockchain, pero también tiene que ser algo de inclusión financiera. Y me puse a investigar, ok, ¿qué proyectos estaban trabajando en blockchain e inclusión financiera? Y empiezo a trabajar. Y muchas veces es muy chistoso, que empiezas a trabajar en un proyecto open source y ni siquiera pasas por, por una entrevista de trabajo, porque ya eres parte de la comunidad y tu trabajo se muestra porque el código es transparente y es libre. Es algo hermoso, yo digo, porque es transparente, ¿no? Entonces, mi recomendación sería, quítate todas esas ideas del impostor syndrome, como dicen en inglés. Automotívate, y aunque empieces con un commit diario o 2 o 3 commits diarios, ponte una disciplina, decir, voy a hacer 2 o 3 commits diarios, y empieza a arreglar documentación, usabilidad, typos. Empieza de lo más sencillo a lo más complejo. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos que con un clic los developers
pueden acceder a la capa más sencilla, que es el portal de Internet. O sea, puedes mejorar la existencia de un portal de Internet hasta cosas más complejas en el caso del código core, que a lo mejor sí ya necesitas a lo mejor ya necesitas más experiencia. Pero a lo que voy es que el código es para todos. Y también, inclusive si no eres developer, puedes empezar a ser developer con código abierto. Obviamente va a haber un acompañamiento de estudios, cursos y aprendizaje, pero creo que nosotros mismos como developers sabemos que el que no estudia todo el tiempo y no se actualiza se queda. Entonces, creo que la mejor manera es buscar un proyecto que te guste y terminando esta charla, hazle fork y empieza a hacerlo. Hoy mismo empieza a hacerlo, empieza a revisarlo, empieza a leer las guías de contribución, familiarízate con el proyecto y sin miedo. Puedes levantar issues que son tan importantes, puedes pedir requests de features, hay muchísimas cosas. El código abierto es tan increíble porque hay developers que se vuelven gente de marketing y gente que no son developers que se vuelven developers. Es una maravilla y sí, y cualquiera puede volverse un mejor developer programando todos los días y esa es la belleza del código abierto que no necesitas trabajar en una empresa. Es transparente y abierto y es accesible para todos e impacta millones de vidas. Uh-huh. Gracias, Dulce. Ángel, ¿qué piensas tú? ¿Por dónde empezar? ¿Cuáles serían algunas de las mejores prácticas que tú le sugerirías a la audiencia que tenemos hoy en el panel? Claro, pues siempre es complicado, más como decía ahorita Dulce, nosotros podemos empezar en cualquier momento. Sin embargo, al inicio siempre es como uno no conoce bien el entorno open source, lo digo por experiencia, pues uno tiene como que cierta, no sé, una cierta resistencia a empezar a colaborar de esta forma, ¿no? Sin embargo, nosotros nos podemos dar cuenta de que al contrario, es algo súper transparente que nos va a ayudar más de lo que nosotros creemos. Y pues bueno, algunas formas en las que nosotros podríamos entrar a desarrollar o a formar parte de una comunidad, muchas veces es en las escuelas y siendo, pues, ¿cómo decirlo? Ni siquiera semi-senior, entrando muchas veces en las universidades, hay comunidades que se dedican enteramente al open source y hay otras comunidades como la que yo lidero en NinjaCom que también hacemos soluciones de este tipo. Y pues bueno, muchas personas no saben cómo empezar. Yo les recomendaría eso. Busquen en sus universidades, los chicos que están en su escuela, eh, este tipo de comunidades que ya existen. Pregunten, acérquense y generen soluciones juntos. Entonces, esa sería una de las cosas. Sin embargo, ¿qué pasa cuando yo voy empezando? Ya me decidí a hacerlo. ¿Qué sigue? Bueno, ¿qué va a pasar? Generalmente todos los proyectos de software van a tener una comunidad activa. Entonces, lo que más nos conviene a nosotros es mantener una comunicación activa con todos ellos. Generalmente habrá personas dentro de la comunidad que nos van a dar una muy cálida bienvenida y nos van a llevar en este acompañamiento que también nos mencionaba Dulce. Sin embargo, nosotros, otra responsabilidad que vamos a tener cuando empecemos es que los cambios que podamos llegar a hacer, habrá que documentarlos, habrá que estar plenamente conscientes de lo que vamos a hacer. Otra de las cosas que, por ejemplo, es un eje en el open source es no complicar el código. Es tratar de ser lo más claro posible para que pues todos los demás, en su momento, cuando lleguen a revisar nuestro código, pues puedan en su caso modificarlo, adaptarlo, crecerlo, etcétera. Y pues por esto mismo, uno no tiene que asumir que el código es claro solamente porque es claro para nosotros, ¿sí? Y justamente, siempre va a haber proyectos open source de los temas que nosotros más nos gusten. Entonces, será cuestión de irnos a algún repositorio en GitHub e irnos, por ejemplo, a la parte de issues, que está en la parte hasta arriba de los repositorios, y ahí muchos ya están etiquetados, están tagueados. Y para alguien que va empezando, estos issues generalmente están tagueados como buenos para principiantes o para novatos. Entonces, nosotros podríamos empezar por ahí a explorar.
para que con el paso del tiempo, pues nos podamos aventurar a hacer cosas más grandes. Creo que es un super tip eso que das de cuáles serían los buenos primeros pull requests o los buenos primeros lugares para buscar dentro de un repo dónde ayudar, porque sí puede ser abrumador, pero no debería ser, no debería bloquearnos de poder hacer una pequeña contribución. Quería también agregar un par de cosas a lo que ya dijeron Dulce y Ángel. Y creo que tiene que ver un poco con muchos de nosotros como developers o administradores de sistemas o administradores de bases de datos, etcétera, ya más o menos sabemos las tecnologías, conocemos los productos. Cuando nos dicen React, cuando nos dicen Postgres, nos dicen Hadoop, sabemos más o menos, conocemos un poco de ese ecosistema, pero a veces perdemos como el contexto, ¿no? De dónde ese producto, esa tecnología forma parte de algo más grande. Hoy en día no hay un solo producto open source que se utilice en las empresas, se utilizan muchos y están interconectados y tienen dependencias y a veces afinidad y tienen que aprenderse como en conjunto, ¿no? Por ejemplo, hablamos Postgres, por ejemplo, como base de datos, tiene mucha afinidad con lenguajes de programación como Python o R. O, bueno, por ejemplo, en el ecosistema open source de JavaScript vas a conseguir cosas que van desde Webpack en el browser hasta cualquier cantidad de cosas con Node.js, etcétera, en el server. Yo a veces sugiero un poco dedicar una pequeña cantidad de tiempo a entender como ese mercado. Y hay se pueden leer muchas publicaciones, ya todos estamos en algún tipo de foro, Hacker News o en los subreddits de Linux o de Open Source. También hay otros recursos, me gusta mucho, por ejemplo, el radar que publica ThoughtWorks. Ellos publican, creo que es trimestralmente, un radar donde dicen, para las empresas les dicen, estas son las tecnologías que deberías estar evaluando, estas son las que deberías estar como haciendo pruebas de concepto o que puedes hacer en producción. Entonces también es bueno para entender un poco las tendencias. Y bueno, luego, por decirlo de alguna forma, medios especializados, casi todos de habla inglesa, pero The New Stack, por ejemplo, es una buena referencia, un buen sitio donde puedes ir a ver, bueno, pequeños artículos sobre algunas de estas tecnologías. Quería leer algo, lo tenía aquí sobre un poco la dinámica en cada una de estas comunidades suele ser diferente, pero quería leerles de la Apache Software Foundation, quería leerles un poco cuáles son los principios muy simplificados de la manera de hacer las cosas de esa comunidad. La primera habla de gente. Apache es una comunidad compuesta de personas, no de organizaciones. Las contribuciones son voluntarias, todos los votos y todas las contribuciones son las mismas y siempre tienen la intención de hacer el código mejor. Mérito, todas las personas pueden participar. La influencia de alguien depende de sus contribuciones en abierto o en público. Transparencia, las comunicaciones son públicas y globales. Consenso, cada proyecto decide cómo se va a gobernar a sí mismo. Y responsabilidad, básicamente dice, el trabajo en la Apache Software Foundation ocurre gracias a la confianza y la supervisión mutua que hace la comunidad. Dulce, querías agregar algo y luego quería preguntar sobre COVID, que no se nos escape eso. Sí, lo único que quería agregar es referente a lo que dijo Ángel, de así cómo se pueden acercar a las comunidades, a las escuelas, pueden buscar comunidades y meetups. Y si no hay un meetup, creen el meetup, no tienen que ser el senior engineer de nuevo, pueden ser la persona que organice este evento o solo vayan a buscar las comunidades online y acérquense a la comunidad. Hay muchos de los mejores developers que yo he conocido, muchas veces empezaron sin saber nada y crearon eventos donde después crearon comunidad. Creo que lo más importante es en América Latina es crear comunidad y hacer eventos donde nos podamos apoyar unos a los otros. Esa sería también otra sugerencia para empezar con open source. Súper importante, súper importante. Bueno, Pedro, cuéntanos un poco sobre los casos exitosos de open source durante toda esta pandemia global del COVID-19. Hablábamos al principio de que creo que algo que nos une a los cuatro es entender que el open source también genera cambios positivos en la sociedad. Qué mejor momento que
entender un poco cómo el open source está siendo aplicado en toda esta situación. Cuéntanos un poquito. Sí, ahora estamos más tiempo en casa y hay personas, por ejemplo, desarrolladores que no tienen que ir a una oficina, así tienen más tiempo en sus días. Pueden también poner más tiempo desarrollando o contribuyendo en un proyecto que sea open source. Y es muy interesante porque hay recursos como bases de datos que son abiertas, plataformas de análisis de estos datos, simulaciones. Pueden encontrar de todo en GitHub. Por ejemplo, si quieren tener acceso a la base de datos de Johns Hopkins, este es disponible con una API en GitHub. Tienen, por ejemplo, dashboards y herramientas de visualizaciones de datos que fueron creadas para todo el mundo, para países específicos o para regiones, estados de México y de Estados Unidos, por ejemplo. Uh, Así que para desarrolladores o proyectos que quieren desarrollar una app o una plataforma que utilice datos o que va a generar visualizaciones o análisis de informaciones o dar las personas más informaciones acerca de COVID, ya tienen librerías y varios recursos que pueden utilizar y no tienen que desarrollar desde cero. Así que es muy interesante cómo toda la comunidad trabajó junta para crear todo este ecosistema ambiente para que otros desarrolladores, universidades y empresas puedan crear soluciones con estas librerías. Quería preguntar también, no sé Ángel, si quieras aportarnos algo al respecto, pero ok, tenemos, como dice Pedro, recursos y facilidades para just, hit the ground running, empezar a hacer soluciones, pero quería preguntar qué ha pasado con los proyectos que ya existían, con toda esta emergencia. ¿Se ha caído el nivel de esfuerzo en el open source? ¿Se ha vuelto más lento? Ángel, ¿nos quieres aportar algo en esa área? Claro. Pues en realidad ha aumentado de una forma en la que no nos hubiéramos imaginado el año pasado, por ejemplo, puesto que, como bien menciona Pedro, ahora muchas personas estamos en casa y muchas de estas personas no saben qué hacer. Entonces descubrieron el open source, descubrieron soluciones y empezaron a codear. Entonces el volumen se ha incrementado, pues, de forma, ¿cómo decirlo?, impresionante. Y pues esto ha generado todo un ambiente que últimamente ha estado girando en torno a la pandemia. Y pues es muy bueno que exista el COVID, por ejemplo, en estas situaciones, puesto que nosotros podemos generar cosas, generar soluciones que ayuden o incluso que salven vidas. Como por ejemplo, durante esta etapa del COVID se han creado nuevos proyectos que ha sido para pues combatir esta misma pandemia, como por ejemplo se han creado ventiladores mecánicos donde las personas han programado los códigos, por ejemplo, para imprimirlos en 3D, hicieron y abrieron su código de cómo ellos hicieron pues toda esta parte para generar un ventilador mecánico que al final de cuentas muchas de esas personas los donaron a instituciones de salud. Y pues eso, ¿cuántas veces no hemos escuchado que ha salvado vidas? Para también esa parte de respiradores e incluso, por ejemplo, ha habido soluciones que usan estas herramientas, que usan la tecnología para diagnosticar algún tipo de enfermedad. Y ahorita, por ejemplo, que está haciendo tendencia, por ejemplo, el diagnosticar la enfermedad del COVID-19, ¿no? Que incluso también, pues, da pie para,
pues generar muchas otras herramientas, como por ejemplo, hay como que un breviario de nuestro trabajo terminal que hicimos en la universidad, fue un chatbot, el cual le podías dar algunos de los síntomas que tú sentías y podría darte el porcentaje de que tú pudieras tener alguna enfermedad referente a, por ejemplo, a la influenza tipo A, ¿no? Entonces, cosas así que van retomando tecnologías open source que van haciendo pues buenas soluciones que se abren para que más personas puedan incluirse, puedan seguir salvando vidas, puedan seguir haciendo más cosas por la sociedad, pues está súper padre. Y durante la pandemia se ha incrementado el ritmo de desarrollo de muchas otras, incluso, por ejemplo, la parte de data analysis o de data science también se ha incrementado mucho por verificación de qué es lo que está pasando con las demás personas, qué es lo que está pasando en mi país y qué es lo que está pasando en el mundo. Eso es lo que nosotros hemos estado viendo en, pues en esta temporalidad. Y pues también da la oportunidad de que sigamos creando contenido, como sucede en nuestra comunidad de NinjaCom. Nosotros hacíamos eventos, hacíamos meetups, y al final de cuentas con esta pandemia, pues nos tuvimos que migrar a la parte digital. ¿Y qué pasó con eso? Empezamos a generar contenido, empezamos a generar artículos en Medium, hay algunos tips, incluso algunos webinars, y pues eso nos ha mantenido y ha sido un giro que pues muchas de las personas han tenido que pues sobrellevar. No, gracias por Ángel y Pedro por la aportación, porque siempre está cambiando y siempre está, el open source siempre está respondiendo también a necesidades que van evolucionando todo el tiempo. Tenemos algunas preguntas en el Q&A. Le pido a los panelistas si pueden ver las preguntas que tenemos para podernos organizar con las respuestas, pero voy a leer la primera. Alguien quería hablar un poquito más sobre cómo monetizar con open source. Bueno, hoy hemos hablado un poco sobre desmitificarlo, el tema del costo, hablar de algunos de los modelos de negocios, pero en principio yo pienso que la clave está en desconectar el proteger el código y proteger la propiedad intelectual de la monetización. Cuando una idea de negocio logra desconectar esas dos cosas, ahí se abren un montón de modelos de negocios interesantes, algunos que han existido toda la vida, como el modelo de servicios, otros que van y vienen, como el de entrenamiento, y algunos otros nuevos, como es el caso del SaaS, el tema del cloud. Yo creo que hay algo importante porque Ángel había hablado sobre las restricciones. Creo que habías dicho algo así como que era libre para que todos lo usaran para cualquier propósito. Esa a veces se pierde ese detalle cuando se habla del modelo de negocio del open source, porque alguien dice, bueno, puedo liberar el código, que la gente lo vea, que contribuya, pero voy a quitar esa cláusula de la licencia que dice para cualquier propósito y voy a decir, solo quiero que lo usen para estos propósitos y me reservo yo estos otros propósitos para hacer dinero, ¿no? Y esta idea un poco del open core y de estas licencias source available, que no open source, cae un poco fuera de la definición del open source definition a la que hacía referencia Ángel, ¿no? Sí quería hablar en particular de una pregunta que tenemos aquí, que es cómo podrían participar en proyectos open source perfiles que no son programadores, como puede ser el caso de economistas, abogados y algunos otros. Dulce, ¿nos puedes contar algo? Bueno, soy economista, aprendí a programar sola y la manera que aprendí a programar es acercándome a las comunidades. Literalmente, así como lo dijo Ángel, acércate a una comunidad, es la mejor. Ok, afortunadamente ahora hay un lenguaje universal que es Git. Entonces, algo que sí es importante, yo creo, si quieres estar un poquito más metido en open source, es aprender a usar GitHub, aprender a usar Git y lo básico de la terminal. Ok, puedes hacer eso, empezar a programar. Para mí, programar es como antes leer y escribir. Creo que todos tenemos la capacidad, si le dedicamos el tiempo y las horas, a aprender a programar. Tal vez no vamos a crear protocolos o vamos a ser Bill Gates, pero sí podemos ser parte de una comunidad y todos son súper importantes. Ahora, no quieres programar, pero quieres ser parte del movimiento de open source. Por ejemplo,
puedes ser tú la persona que organice un meetup o un evento. Por ejemplo, digamos que en nuestro caso tenemos un programa de embajadores y tal vez no quieres programar, pero quieres aprender más de la parte técnica, puedes organizar eventos, puedes acercarte a la comunidad y decir, ¿qué puedo hacer en mi país, en mi ciudad para esto? Creo que esa es una de las maneras más fáciles y sencillas de crear comunidad, es crear eventos donde tú reúnas a esos developers y tú como abogado, tú como economista, como mercadólogo, generes esa, esas sinergias de mentes pensantes creando comunidad para ayudar a un proyecto open source. Creo que esa sería una de las maneras que yo he visto que gente que no son desarrolladores son parte importante de la comunidad. En el caso de blockchain, lo he visto mucho donde en Silicon Valley hay mucha gente que no son programadores, sin embargo son las personas que organizan a la comunidad. Y poco a poco con el tiempo te vas a sentir cómodo con los tecnicismos, con el software, hasta que un día tú vas a decir, quiero programar. Y cuando lo empieces a hacer, te vas a dar cuenta que no era tan difícil. Entonces, esa sería mi opinión y es un poco como mi experiencia profesional y personal. Y hay, de hecho, repos de solamente dar consejos para llevar un proyecto a mercado. O sea, ese go-to-market que hablamos en productos ya terminados, que los marketers ya conocen, también lo necesitamos en open source, incluso aunque no sea un proyecto monetizable. Y hay muchos repos que he visto excelentes que hablan de cuando vas a escribir un README de un proyecto, como piensa en la propuesta de valor, piensa en tu audiencia, piensa en la persona a la que vas en los use cases. Todas esas son necesidades que tiene el open source y que creo que hay mucha gente que los puede aportar. Y tenemos otra pregunta que se la quiero preguntar a Pedro y es cómo puedo mudar un proyecto cerrado o propietario al open source. Creo que es súper interesante porque de seguro hay muchas empresas que tienen muchas code bases que quieren mover a open source o incluso a inner source. No sé si nos puedes contar un poco de esos modelos. Vale. El primer punto es decidir cuál es la licencia que van a utilizar. Es importante que lean, entiendan un poco más de las licencias y hay un sitio de GitHub que es muy raro porque va a acomodar un guía de cómo escoger su licencia. Se llama choosealicense.com. Después es importante que reduzcan a la fricción de los desarrolladores de la comunidad para hacer contribuciones. Así es importante que tenga un README con instrucciones de cómo hacer instalaciones, de los objetivos del proyecto, la tecnología y cómo funciona, tener contribution guidelines, los guías de contribuciones, para que nuevos desarrolladores tengan instrucciones de cómo hacer su primer commit, que se espera el nivel de calidad y tener issues que son como que llamadas a los desarrolladores para que tengan tareas para trabajar. Así, por ejemplo, si yo voy a poner un proyecto que era privado, voy a tornar open source. Si ya tengo un README, un contribution guide y otros issues, por ejemplo, de un backlog o tareas que el equipo de la empresa creó, los desarrolladores y la comunidad ya tienen un listado de tareas que pueden trabajar. Y así el mismo cuando hablamos de inner source. Inner source es como que cuando empresas van a ver las mejores prácticas de la comunidad y poner dentro de las organizaciones. Así pueden trabajar de una manera más abierta, tener menos retrabajo, más colaboraciones y code sharing dentro de la organización. Básicamente, cuando hablamos de
de inner source, ver las mejores prácticas de la comunidad, poner en una organización con gobernanza y seguridad. Y con eso creo que tenemos un camino y es una excelente nota para cerrar. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo para el día de hoy. Nos encantaría seguir compartiendo y respondiendo sus preguntas. Pero primero que todo agradecerle muchísimo a Dulce, Ángel y Pedro por su tiempo, por acompañarme hoy en este panel. Y por supuesto a todos ustedes por haberse unido a esta conversación sobre open source, qué es y por dónde empiezo. Les agradecemos muchísimo por su tiempo y a la gente de Developer at Home por la invitación y deseamos que tengan un excelente resto de su evento y de su día. Gracias.